Muy bien, ya estamos entonces en esta segunda parte del tema circuncisión y te acordarás que estábamos en esta parte importante de para qué se debe alejar la etapa de floración. Bueno, ya lo habíamos eh, dado a entender, pero para que quede un poquito más clarito. Y dice, se hace para que el árbol frutal crezca corpulento y pueda lograr acumular importantes cantidades de nutrientes y sea de alta productividad. Entonces, insistimos, un muchacho no desarrolló, se empezó a reproducir, se encontró con su chica, se fueron de novio, se fueron por ahí, tienen niños, a los 15 años, válgame. Entonces, ¿qué provoca? No llegó, no terminó su crecimiento total ni el muchacho ni la muchacha y, y tienden a tener eh, descendencia, pues igual, no bien desarrollado. Entonces, es lo mismo que estamos diciendo aquí. Entonces dice, ¿por cuánto tiempo debe alejarse la floración? De acuerdo con el texto dice que de 3 a 5 años dependiendo de la especie. Así lo dice el texto, ¿eh? Dice, de lo contrario crecen individuos de porte bajo y de escasa productividad. Ese es el resultado, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué relación existe entre la circuncisión de un árbol? Ahí está el árbol. Acuérdate, la circuncisión consiste aquí de eliminar flores. Como prepucio, pues no vamos a estar quitando estambre por cada flor, sino es quitar toda la flor, y así lo dice el texto. Y comparativamente o analógicamente con un hombre. Uh-huh. Y es muy interesante este caso, te voy a decir por qué. Porque resulta que, ¿qué relación? Pues parece que ninguna. Pero hay algo muy interesante. Que sin embargo, en el ganado que se sacrifica, o ganado sacrificio, de ahí no se dice nada. Porque los animales machos iban a tener prepucio, ya sea toros, ya sea borregos, ya sea machos cabríos. Pero ahí no se dice nada, pero sí se está haciendo énfasis en lo que es un árbol y en lo que es un género humano masculino, ¿no? Pues vamos a ver. En la contabilidad de Maimónides, que es Rambán, vamos a encontrar que el tema de la circuncisión es el mandamiento número 2. Te recomendamos que lo veas en Biblioteca IDI. Y dice aquí, este mandamiento le fue dado a Abraham como un pacto. El mismo día se circuncidó a Abraham, ya tenía 99 años. ¿Sí? Ese mismo día circuncida también a Ismael, el chico tenía 13 años de edad. Pero no solamente eso, circuncida también a todo varón de su hacienda, su servidumbre oscilaba más o menos, bueno, eran más de 300 hombres, es lo que dice el texto. Entonces, tenía mucha gente, entonces en un día se hizo todo esto por orden del Eterno. Ves Génesis 17, 24 al 27, ¿sí? O Génesis 14, 14. Bien, entonces, ¿para qué sirve la circuncisión? Es a lo que nos vamos a referir también. Y dice Romanos 4, 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. El mismo 4, pero en el versículo 9, es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión, porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. En el versículo 10, ¿cómo pues le fue contada en la incircuncisión o en la incircuncisión? Y continúa el texto, no en la incircuncisión. ¿Sí? O sea, cuando el Eterno le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, Abraham, ¿qué condición tenía? Era un hombre que no estaba circuncidado. Por eso dice, no en la circuncisión. Entonces el texto continúa y dice, sino en la incircuncisión, porque el hombre
aún no se sabía nada de esto y él estaba eh, siendo como un incircunciso exactamente. Entonces por eso decimos y remarcamos, sino en la incircuncisión. Abraham halla gracia entonces delante del Eterno cuando aún es un incircunciso. Entonces, para que no te entristezcas porque tú en este momento eres de la condición de Abraham cuando fue llamado de Ur de los Caldeos, ¿sí? Como un incircunciso. Entonces, que no te dé cuidado. Entonces, vamos a ver circuncisión en el mundo. Esta práctica, vamos a ver que, fíjate, se practicaba ampliamente en Egipto en el 2400 antes de la era común. Si te acordarás, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de Abraham que él está oscilando alrededor del año 1921, por ahí así. ¿Qué significa? Que la circuncisión antes que el pueblo de Israel, ellos ya lo practicaban. ¿Sí? Entonces, otro dato, hay indicios de que se llegó a practicar la circuncisión aún en la cultura azteca y maya aquí en América. Otro dato, Antíoco Epifanes prohibió la circuncisión, al igual que Adriano. Entonces, ha sido un tema central de muchos, ¿no? Gengis Khan y los siguientes emperadores, como el emperador Yuan en China, prohibieron la circuncisión, o sea que allá llegó esta idea, dice, no, nada de eso. Entonces es un tema que no ha sido ignorado. Se extendió la práctica de la circuncisión en gran parte de Asia y de África. Por cierto, en Estados Unidos está muy extendida la práctica de la circuncisión. En un principio en Canadá se difundió su práctica, pero por diversas cuestiones se contrajo su aceptación, lo mismo que en Europa. Entonces había arrancado bien la idea de circuncidarse todo mundo, pero algunos la aceptaron más, otros menos. Entonces por eso llegamos a consultar el porcentaje de población que acepta la circuncisión. Entonces aquí en este mapita, si te das cuenta, entonces ubica tu región y por ejemplo ve, si estamos hablando de Estados Unidos que está en un color naranjita, dice ahí que puede ser entre el 60, el 70 o hasta el 80% de gentes que sí aceptan la circuncisión en Estados Unidos. En lo que es Europa, que está en verde, si te das cuenta, pues dice aquí que hay un verde clarito y verde fuerte, ¿no? Entonces ahí oscilan entre un 10, un 20%, igual que aquí en México, igual. ¿Sí? La parte del Medio Oriente, los países, junto con Israel, todos los países musulmanes, si te das cuenta, ellos están en rojo. Entonces ahí la aceptación de la circuncisión está entre el 80 y 100%. ¿Si le ves? En amarillo, que es Canadá, Australia, o ahí lo que es Etiopía, prácticamente está en amarillo, oscilan por ahí de la mitad de la población con circuncisión. Entonces quisimos poner este cuadrito para que ubiques el país comparativamente con el otro, ¿no? Con exactamente con ¿sí? Entonces, recordando la ubicación de los países en el tiempo que fuiste alumno de secundaria, acuérdate, la ubicación de los países, pues en todo mundo se ha aceptado en un mayor o menor grado. En donde estaba en blanco, pues es la Antártica o el Ártico, ¿no? Muy bien. Aquí muy importante es esta parte. ¿Para qué no sirve la circuncisión? ¿Sí? Porque hay quien usa la práctica de la circuncisión para una cosa, para otra, pero hay muchas ideas que vamos a tratar de romper en este tema, esa idea. Entonces, ¿para qué nos sirve la circuncisión? Para vivir sanamente. Para eso nos sirve la circuncisión. No me digas que el que está circuncidado siempre va a vivir más sanamente. Eso no es cierto. Para discriminar, algunos sí lo han tomado así, pero para eso no fue diseñada
la circuncisión. Para mejorar mentalmente. No, es que si te quitas el prepucio a pensar más, vas a pensar mejor. No, eso no es cierto. Eh, para incrementar la espiritualidad, tampoco, tampoco. Y bien lo dijo Golda Meir. Me doy cuenta que aún lacras puede haber aún en Israel. Sí, entonces gente perversa la vas a encontrar en cualquier entorno, aún en los circuncidados, y esto es muy cierto. Entonces, no inventemos ideas que no podemos comprobar. Sin embargo, aquí vamos a ver algunas partes científicas. Por ejemplo, ¿cuándo podemos hablar de una circuncisión obligada? En estos casos, dice, la circuncisión en bebés y niños se produce cuando el corte de la piel del prepucio para despegar el glande. Es decir, este se complementa con esto. Dice, si con 5 años el prepucio no se ha alargado de un modo natural, se puede estar en un caso de fimosis. Entonces la circuncisión del bebé, pues consiste en retirar el prepucio para despegarlo del glande, ¿no? Seguimos con esta información. Dice, si el niño siente dolor al orinar o en una erección, porque los bebés también tienen erección, ¿sí? Dice, si una vez descubierto el prepucio no puede volver a su posición inicial, se trata de una urgencia, pues se sufre una estrangulación muy dolorosa del glande. Entonces vas a ver que hay niños que por esta situación están molestos, están chilloncitos y pues se recomienda, ¿no?, que se haga la circuncisión. Si cuando orina no es regular o si se proyecta en todas direcciones, entonces la circuncisión es necesaria. Si entonces la cirugía por fimosis es igual a que se le ordenó a Abraham, pues claro que no. Claro que no, porque en el caso de Abraham fue una señal de un pacto. En este caso es una necesidad por salud, exactamente. Entonces vamos a ver aquí el valor del prepucio desde el punto de vista médico. Ahí vemos a estos cirujanos que están retirando. Entonces aquí vemos una información, dice células madres de prepucio que se utiliza para regenerar piel en quemados. Entonces aquí quisimos fraccionar esta primera información. Células madres extraídas del prepucio de un bebé. Y dice que vive todavía. Salvaron su vida del niño Miguel Cervantes, fíjate, quien en un incendio estuvo a punto de morir porque sufrió quemaduras de 60% en su cuerpo. ¿Y qué ocurrió con él? Logró recuperarse gracias al cultivo de células llamado también aloinjerto, que de acuerdo con esto, fíjate quién nos lo realizó, médicos mexicanos del Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, le pusieron en sus heridas, su piel se regeneró en solo 5 días, fíjate. Como este niño, más de 200 personas se han recuperado de quemaduras de primer y segundo grado de diversas instancias de salud pública, gracias a los millones de células que hoy en día aún siguen multiplicándose a partir del prepucio. Entonces resulta que ese prepucio que se le fue retirado al niño para hacerle la circuncisión, pues son medios importantes que se ponen en medios de cultivo para obtener células madres, y ya vimos que sirve para regenerar el tejido quemado, ¿no? Muy importantemente esto. También el cordón umbilical, por cierto, es valioso para la obtención de células madres. Una niña, por ejemplo, de 9 años supera un cáncer gracias a las células madres extraídas de la sangre de su cordón umbilical. Donar el cordón umbilical salva vidas. 21 niños
se han recuperado en Colombia por este noble acto. Entonces hay quien está identificado con la donación de órganos, quien no, pero déjame decirte que es muy importante dar la vida por los demás. Otro, células madres de cordón umbilical para el labio y paladar hendido. Entonces dice aquí, la detección debe realizarse durante el embarazo para recolectar la muestra del cordón umbilical, o sea, del mismo niño, en el momento del nacimiento del paciente. Entonces, identifican que este niño va a nacer con paladar hendido y toman precisamente del cordón umbilical esas células madres y van a formar igual un cultivo de tejidos, van a reproducir las células del cordón umbilical y se las van a injertar al muchachito, la niña, el niño. ¿Y qué crees? Va a quedar como si no hubiera pasado nada. Muy importante, ¿no? Todo el desarrollo de la ciencia. Hay muchas opiniones antagónicas respecto a la práctica de la circuncisión. Lo que sí sabemos es que desde el punto de vista del significado y de la práctica, vamos a llegar aquí a algo, agárrate. Mul, acuérdate que con este término empezamos el tema, que mul significa cercenar, otro, cortar las extremidades de alguna cosa, disminuir o acortar, eso es lo que dijimos. En pocas palabras, mul, que es la palabra inicial de circuncisión, significa mutilar. Que quede muy claro, significa mutilar. Mul, cuando a alguien lo circuncidan, mul significa mutilar. Entonces vamos a ver de acuerdo con el mismo texto. Levítico 21:18, hablando de porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará, ya sea varón ciego, cojo o falto o sobrado. Vamos a compararlo con otras versiones y dice aquí en esta otra, o que sea cojo, mutilado o deforme. Otras versiones dice aquí que también sea o sea mutilado o deforme. Y aquí también dice o mutilo o monstruoso. Entonces, para el texto dice que estos hombres no era correcto que se les permitiera oficiar como sacerdotes. Muy bien, entonces vamos a hacer una comparación de Hebreos 7:28 y dice aquí, porque la ley constituye sacerdotes hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, hablando del maestro, es interesante aquí. ¿Cuándo fue hecho perfecto para siempre? Claro que él, cuando vino a hacerse hombre, fue revestido de una carne mortal. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver aquí que vamos a tomar esta palabra griega que viene de Hebreos 7:28 en esta parte que dice perfecto y proviene de esta palabra griega que significa teleio, y ese teleio significa ni más ni menos que hacer perfecto o que está completo, ¿sí? Entonces acordémonos que Jesús fue un hombre que fue judío y que fue circuncidado, Pero ¿qué pasó entonces? De acuerdo con esta versión internacional dice aquí, de hecho la ley designa como sumos sacerdotes hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y en esas otras versiones dice, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y aquí nos encontramos con esta versión en inglés que la vamos a aprovechar. Y esta parte la vamos a reproducir ahora en esta otra lámina. Exactamente aquí vamos a ver la traducción. Y dice, en quien todo el bien es para siempre completo. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, ¿qué ocurrió con él? ¿Qué pasó cuando él resucitó? Ojo,
Si le falta un brazo, decimos de algo que está mutilado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ¿qué tal si le falta una pierna a una persona? ¿Qué decimos? ¿Que está mutilado? Sí, claro que sí. Ahora bien, pero si le falta un dedo meñique, aunque esté pequeñito, ¿está mutilado? Sí, sí, vas a decir repetidamente, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso si le falta el prepucio? ¿Está mutilado? Por supuesto, claro que está mutilado. Entonces, vamos a deduce tú y dice, ¿es posible nacer con 6 dedos? Por ejemplo, la polidactilia del griego poli, muchos y dactilos dedos, es un trastorno genético donde el ser humano nace con más dedos en la mano o en el pie de lo que le corresponde normalmente un dedo más. ¿Sí? Entonces aquí vemos un chico, cuéntale los dedos, tiene 6 dedos. Uh-huh. Se detecta en el momento del nacimiento, a estos dedos se les llama dedos extras o dedos supernumerarios. Este trastorno puede ser causado por una aberración cromosómica como el síndrome de Patau, que es la trisomía del par 13, pero también puede presentarse naturalmente por un solo gen. Entonces hay quien nace así, por una equivocación genética. Puede que no cuentes hasta 5, tendrás que contar hasta 6, ¿no? Muy bien, tanto en pies como en manos. Entonces, había alguien en la Biblia que le decían el 24. Vamos a verlo. Primero de las Crónicas 26, la versión de las Américas, dice: y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura, de gran tamaño, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Entonces, ¿qué tenía? Efectivamente, tenía polidactilia. Pero también hay otra anomalía que se llama la ectrodactilia, a veces conocida como síndrome de Kahr-Neugebauer. Es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia de tipo autosómico dominante. Ocasiona una malformación en las extremidades, en lo que hay ausencia de partes o de dedos completos, con frecuencia sin dactilia. Consecuentemente, las manos o los pies asumen la forma que recuerda como la pinza de una langosta, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es un mal también que se da, ¿eh? ¿Sí? ¿Es también genético? Sí, también es genético. Entonces, así como vemos que hay de dedos más, también hay de dedos menos, o de formación de la mano, o de los pies, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué dice Rashi respecto a Sem? ¿Te acuerdas quién fue Sem? Y checamos aquí en el texto de Bereshit los comentarios de Rashi y nos encontramos con esta porción de sus comentarios, pero vamos a acercarlo más todavía, por favor. Entonces, aquí está el zoom y esta es esta parte a la que nos vamos a referir, donde dice su comentario de Rashi: ¿pero acaso Jafet no era el mayor? Y por tanto se le debió haber mencionado, fíjate, al principio. Sin embargo, primeramente había que mencionar a Shem o a Sem, porque era un varón justo y había nacido circuncidado, y de él descendía Abraham. ¿Sí lo ves? Abraham. Y así declara en el Midrash Bereshit Rabbah. Entonces, esta parte es la que nos llama la atención. De acuerdo con Sem, con Rashi, Sem, él era un hombre justo que nació incluso hasta circuncidado. Fíjate, como quien dice que nació sin prepucio. Algo muy propio de Rashi, ¿no? Que comenta cosas así muy extrañas. ¿Es posible nacer sin dedos, manos, piernas, pero nunca sin prepucio, de acuerdo con toda la investigación? Entonces es muy importante
que tomemos en cuenta que no porque tengas prepucio, en ninguna parte del texto diga que eres inmundo. Otra, no porque estés circuncidado se diga que esa persona es perfecta, porque ya vimos que no va por ahí, ¿sí? Otra, a Abraham le fue dada las promesas aún siendo eh, no circuncidado. Otra idea importante en este tema es que entonces el maestro, ¿cómo nació? ¿Cómo pasó su infancia? Pues lo circuncidaron exactamente. Pero ¿qué pasó después de que resucitó? ¿Siguió siendo mutilado? Porque el texto dice, fue hecho perfecto o completo. ¿Sí? Esperemos que nos hayas comprendido, reflexionas sobre los temas tan importantes y nos estaremos viendo en otro momento.